everything that I've read, praise the Lord. Worship Christ with the best. Bueno, hola a todos, chicos y chicas que nos ven el día de hoy. Pues estamos muy contentos el día de hoy de poder hacer este episodio porque es de un tema muy interesante y muy importante a continuación al podcast anterior. Bueno, como saben, yo soy Karen, tenemos aquí también a... Yo soy Marcos y contamos con un invitado especial, nuestro hermano. ¿Nos puede decir su nombre? Sí, como no. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Me llamo Francisco Cruz y estamos aquí, ¿verdad?, para tratar de disipar algunas preguntas, algunas dudas, de acuerdo a la palabra. Amamos a Jesús y bueno, adelante. Sí, bueno, este podcast es continuación del que hicimos la semana pasada. Hablábamos acerca del espiritismo con nuestra hermanita Marta y pudimos conocer un poco acerca de la travesía que vivió. Nuestro hermano Francisco es hermano de nuestra hermana Marta, entonces pues nos va a contar un poco acerca de esta experiencia que vivió, porque pues hay muchas cosas que se contaron desde la perspectiva de la hermanita Marta, pero hay otras cosas que quedaron fuera de, entonces el día de hoy queremos pues empezar con eso. Sí, y bueno, para empezar pues nos gustaría saber cómo fue que el espiritismo entró en su vida, cómo fue que todo esto se dio. Bueno, realmente esto viene de bisabuela, abuela, mamá, tíos, por parte de Coahuila. Era una práctica, y sigue siendo desafortunadamente una práctica que se da todavía en algunos familiares míos hasta el momento. Me contaba mi abuelita Marta, que tuve la gracia, el honor de conocerla, que ella sirvió allá por los años 30 en Espinazo, Nuevo León, con el primer guía espiritual que se llamaba Fidencio S. Constantino. Ella sirve ahí, muere este hombre y había una profecía, claro, diabólica, que venía un segundo hombre, un segundo guía que se llamaba Felipe García. A él fue el que yo conozco en vida y ahí fuimos introducidos al espiritismo de una manera, lo voy a decir, natural, porque para nosotros era normal hablar con mediums o personas que en nuestro caso nosotros conocemos como cajitas, hablar con ellos comunicados con espíritus en ellos. Ahí nosotros comenzamos a crecer en este tipo de secta. Entonces, en el tiempo en el que usted empezó con estas prácticas, ¿cómo fue? Es decir, ¿recuerda su primera experiencia como que dentro de estos rituales? Bueno, hubo muchas, pero voy a señalar algunas que fueron específicas con mi hermana Marta, por el año que será 93, 94, no recuerdo bien la fecha. Mi hermana comenzó a tener como tipo de desmayos, se dormía y hablaba sola, y de esta manera se presentó un ángel que se decía que venía, que provenía de Dios. Él nos decía, a través de mi hermana, que ellos no hacían milagros, que no hacían cosas, que ellos solamente obedecían a Dios. Por eso podemos recordar que el Salmo 91 nos enseña que dice su palabra que sus ángeles mandará. ¿Y qué creen? Satanás se presta de estas palabras, verdades en Cristo, para engañar a la gente. Nosotros fuimos engañados porque nos enseñaron que ellos venían por parte de Jesús, cosa que fue una mentira. Así fue como nosotros comenzamos a entrar. Ellos, ya cuando se manifiestan en mi hermana Marta, un día me llaman y nos dicen: queremos que ustedes sean nuestros hermanitos. Y nos dijeron: cierren sus ojos y ahora nos van a recibir espiritualmente. En ese momento, esa primera experiencia que yo tuve cerré mis ojos, invité a este angelito supuestamente a entrar en mi vida, y yo sentí cuando entró a mi vida, cuando entró a mi espíritu y tomó el control de mí. Esa fue una de mis primeras experiencias. Ok. Y bueno, en el capítulo pasado, nuestra hermana Marta nos comentaba que ella en las primeras veces, al verlos, casi físicamente, decía que tenían la apariencia de un ángel. ¿A usted cómo se le presentaban o cómo fue las primeras veces que los pudo lograr ver? Bueno, yo los vi en sueños.
pero yo era un guardia espiritual. Tengo que especificar que era un guardia. Era un guardia que cuando Marta estaba comunicada, nosotros teníamos que permanecer, éramos 5 o 6 hombres, entre ellos estaba yo. Guardia espiritual es que tú tenías que guardarle las espaldas a Marta, no podía llegar ninguna persona, teníamos que hacer ritos, conjuros, para que supuestamente ese angelito estuviera aquí. Y de esta manera nosotros pues comenzamos a caminar dentro de esta creencia que ya la teníamos, pero ya estábamos como una célula más de este tipo de seres. Y con respecto a los rituales que dice que se practicaban, ¿hay algunos pasos que recuerde en específico o que le hicieran sentir, pues sí, extraño o raro al practicarlos? Yo estoy familiarizado con todo esto, pero yo me encargaba específicamente de hacer limpias. Las personas que llegaban los domingos, no eran pocas, eran entre 150 a 200 personas, tenían que pasar en orden con algunos de nosotros para que se les hicieran algunas limpias. ¿Estas limpias de qué requerían? Bueno, era con ramos, era con aguas, se hacían conjuros, los metíamos, ya cuando terminábamos de hacer rezos, los metíamos en un círculo de alcohol, lo encendíamos, y ya cuando iba a terminar el círculo, ellos tenían que salir de esto. Esas fueron las primeras experiencias que yo comencé a tener. Algo que sí me pasaba, y quiero hacer un énfasis, que cada vez que yo hacía esto, en mi interior, yo le gritaba a Dios: si estoy mal, sácame de esto. Así fue como esas experiencias yo comencé a darme cuenta que algo no estaba bien. Ok. Y bueno, ¿solo mediante estos rituales se podía comunicar con estos espíritus o fuera de estos rituales había forma en donde usted podía hablar con ellos o sentirlos? Sí, de hecho me daban órdenes específicas, me decían: Panchito, te hablan con amor. Me decían: Panchito, prepárate porque en esta noche vamos a salir. ¿Qué era salir? Salía mi espíritu, yo lo veía en la noche cuando ya estaba yo acostado con mi familia, yo veía cómo mi espíritu se desprendía, miraba cómo se quedaba mi cuerpo, y salíamos al espacio, a las casas, con estos seres. Nunca los vi así directamente, veía una luz solamente, pero recordemos lo que dice la palabra, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo miraba una luz, y en esto fue como yo tenía ese tipo de relación con ellos. Podía hablar con ellos sin que mi hermana estuviera comunicada, porque como estábamos nosotros en el mismo sentir y habíamos hecho pactos, entonces me hablaban también a mi mente. Incluso tenía algunos dones que veía a las personas y sabía si estaban padeciendo algo o no. Para esto, pues realmente queremos y quiero dejar bien claro que eran dones diabólicos, y que sí tenía una comunicación con ellos muy grande y muy profunda, porque yo podía platicar con ellos temas que estaban prohibidos. Y en todas estas experiencias que tuvo, bueno, son de viajes astrales, me imagino, entonces, porque al ser que usted haya visto, pues sí, su espíritu salir del cuerpo, pues hubo, pues sí, un viaje astral. ¿Y qué hacían como tal durante este proceso? ¿Había alguna actividad que tuviera, el propósito de esa actividad cuál era? Bueno, ya cuando estábamos ya en espíritu con ellos, íbamos en el aire y llegábamos a donde había más brujos. ¿Qué cosas? Donde había más brujos, y ellos nos decían: esa bruja, en cuanto se descuide, quiero que la suban, porque ese era nuestro trabajo como guardias espirituales. Nosotros tampoco, yo no me miraba así espiritualmente, yo también era una luz. Entonces, en el momento que estábamos en el aire y veíamos a una bruja que estaba haciendo conjuros, ellos nos daban la orden: bajen por ella. Bajábamos por ella como la velocidad del rayo, la tomábamos y se las entregábamos a ellos. No sé qué pasaría con ellos. Esto era hasta ahí mi trabajo. Ok.
Y bueno, también la hermana Marta comentó en el capítulo pasado que no, eran varios, pero siempre había como que uno más, como se podría decir, de un rango más Por alto. jerarquías, Ajá. claro. Y ella recuerda que era como un niño. Usted igual era, ¿entraban varios a su cuerpo o solo, como nos dice, que había uno que le ordenaba? No, en realidad yo nunca fui medium. Sí, había recibido a uno que era el guía espiritual, pero ese guía espiritual tenía a otro ser que él se rendía a él, que le rendía cuentas. El que venía en Marta se llamaba Juanito, que es un demonio que lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Venía Juanito, pero él tenía su jefe que era Fidencio, que era la potestad a la que ellos se tenían que regir y aún nosotros mismos. Entonces, en mí no entraban, claro que ya estaban, ¿verdad? Vamos para allá más adelante, ya estaban. Yo nunca fui medium ni cajita, y sí había espíritus que tenían jerarquías, que era, no nada más venía Juanito, venía Tochita, venía un ser que se llamaba Alfredito, venía Fidencio, e incluso en una ocasión nos visitó ese ser que ahora veneran muchas personas en la oscuridad, que se llama la Santa Muerte. Okay. Bueno, al tener tanto contacto con el mundo espiritual, me imagino que en alguna ocasión debió de sentir miedo o de sentir a lo mejor eso de que no está bien, como nos comentaba, en su interior usted sabía que algo no estaba bien, que había algo a lo mejor que estaba siendo distorsionado. ¿Usted alguna vez tuvo ese miedo, como nos comentaba nuestra hermana Marta, de hacer lo que hacía? No, nunca tuve miedo, porque esos seres nos daban una protección, entre comillas, económica muy fuerte, y nosotros como guardias éramos hombres soberbios. Yo era un hombre muy soberbio. ¿Por qué? Porque yo pensaba que hablaba con Dios, y como teníamos creencias, dentro de esas creencias hay un sincretismo, que venían aparte de esos seres, venían vírgenes, santos, los que tú quieras mencionarme, venían tribus, y nunca tuve miedo hasta que se acercó el tiempo en que Jesús se acercó a nuestras vidas. Fue cuando yo comencé a tener algún tipo de miedos muy fuertes, que para allá vamos ahorita. Y bueno, también algo que a mí me pone a pensar mucho si de alguna forma el que usted estuviera dentro de todo esto hizo que en amistades o incluso familia se alejara de usted. No, porque al contrario, las personas que nosotros conocimos, desafortunadamente nosotros los atraímos hacia ese mundo de oscuridad. Les voy a decir por qué. La gente sin Cristo busca respuestas en la brujería, en la hechicería, en las cartas, en los sueños, y la gente está buscando una respuesta. Entonces la familia, y aparte de la familia cercana, que ya estaban metidos en eso, los amigos, muchos se juntaban, muchos venían porque querían una respuesta, ya fuera de enfermedad, ya fuera de trabajo, ya fuera supuestamente que tenían brujería. Entonces, hasta ese punto nunca se apartaron de nosotros, porque la gente cuando busca una respuesta, la busca desafortunadamente en la oscuridad, no en la palabra de Dios. Wow, entonces, bueno, me impacta ver la aceptación que hay por parte de las personas hacia este tipo de prácticas. Claramente, pues no se dan cuenta porque no se les presenta de una manera en la que ellos digan, ay, esto es algo demoníaco, sino que se les presenta diciendo, es que son ángeles y ellos pueden mostrar el futuro y todo esto. Pero entonces, bueno, yo tengo una duda sobre esto porque, bueno, no sé si en algún punto los espíritus los obligaron a hacer algo en contra de su voluntad, ya sea algún daño, algún rito o alguna práctica que sea como más de la vida cotidiana. Hubo algo que quiero mencionar aquí, es muy verdadero. Cuando esos seres llegaron, nos dijeron que ya estábamos con ellos
teníamos una relación. Aquí no se hacen brujerías, no se leen las cartas, no se hacen amarres, porque nosotros somos ángeles de Dios. Pero quiero hacer un énfasis en esto. No lo hacíamos, pero lo sabíamos hacer. Porque a veces X personas, ya no me acuerdo, nos decían, oiga, es que tengo este problema, mi esposo, mi esposa, necesito que regrese, estamos mal, ¿qué puedo hacer? Yo les pedía una fotografía de esta persona, les ponía una veladora, los amarraba con cintas rojas, hacía conjuros y los entregaba a ese ser para que les hiciera supuestamente un milagro y su ser regresara o los problemas que tenían se fueran solucionados. Recuerdo una ocasión, hasta la fecha esta persona vive, le dio cáncer, declarado con documentos. Llegaron aquí, presentaron las evidencias de ese cáncer y el guía espiritual de nosotros de Coahuila, de San Alberto, Coahuila, que se llamaba Felipe García, se le envió una carta, regresa esa carta, le manda algunos remedios y nosotros vimos cómo esta persona sanó de cáncer. Hay que comprender que Satanás tiene cierto poder y que imita las cosas de Dios. ¿Y saben cómo va a atraer a las personas con este tipo de milagros? Esta persona fue sana, tanto que se hizo los siguientes estudios y dicen, ya no tengo cáncer. ¿Se imaginan el impacto que causa esto con las personas de estas familias? Vienen aquí porque son atraídos hacia la oscuridad, porque buscan una sanidad. El problema es que no buscamos la sanidad espiritual en Cristo. Ok. Y bueno, ahorita que dice todo esto, a todas estas personas que supuestamente les hacían milagros, después estos espíritus les pedían un pago o qué conseguían esos espíritus haciéndoles estos supuestos milagros a toda esa gente. Sí, recuerdo que no te pedían cosas monetarias, pero aquí está mi esposa Lupita, que ella incluso se encargaba de hacer alabanzas, cantaba alabanzas mi esposa. ¿Y cuál era el pago que ellos te pedían? Como supuestamente eran niños, ángeles niños, te pedían peluches, te pedían dulces, incluso que bailáramos para ellos, pero no cosas sensuales, sino con unas canciones X como la del patito, cosas así. Entonces ellos pedían esas cosas y nosotros decíamos, como no piden dinero ni nosotros cobrábamos aquí ni un peso, pues decíamos que estábamos bien. Eso era lo que pasaba. Wow, qué fuerte con todas estas situaciones, porque bueno, los espíritus se caracterizaban, o sea, no solo era a lo mejor una mentira montada por ustedes, porque ustedes ni siquiera eran conscientes de eso, porque los espíritus se encargaban de buscar la manera en la que no supieran que estaban haciendo algo malo, pero a la vez que pues sintieran que estaban en lo correcto. Una duda que yo tengo es que si todos estos espíritus tuvieron a lo mejor dentro de su casa un espacio, es decir, ellos simplemente se iban y regresaban cuando así lo querían, o tenían un espacio en específico en el que decían pues aquí están habitando ellos. De hecho teníamos un templo aquí en la casa, especialmente para ellos. Teníamos todas las imágenes, todos los ídolos que ustedes no se pueden imaginar. Te voy a hablar a ti, el que estás escuchando este testimonio. La verdad es Cristo, no una imagen. También yo veneraba imágenes, pero ahí no está Jesús. La palabra nos enseña, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Sí tenían un lugar especial donde no podía entrar cualquier persona, y ellos los domingos tenía que estar este lugar siempre limpio, y cuando ellos venían era específicamente en ese lugar. Pero cuando ya tomaron más confianza, mi hermana Marta se podía comunicar, así como estamos ustedes platicando ahorita nosotros, se comunicaba y no había ningún problema en el momento que ellos quisieran. Ok.
Y bueno, ahorita que comenta esto y entrando un poquito al anterior sobre todos estos rituales, la hermana Marta también nos comentó que en estos rituales cuando alguien no quería practicar algo o se ponía en contra de lo que se iba a realizar, de cierta forma dañaban a esa persona. ¿Usted nos puede contar si alguna vez le pasó algo similar o usted llegó a ver que hayan dañado a otras personas? Sí, teníamos prohibido nosotros beber alcohol, teníamos prohibido ver pornografía, y cuando nosotros, por ejemplo, yo fui alcohólico, en todo ese tiempo me abstuve un poco del alcoholismo, pero en cierta ocasión, con Zenón, mi cuñado, pues bebimos alcohol. Nos llaman al otro día, ya comunicada en Marta, ese ser, y nos dice: Panchito, ustedes cometieron una falta. Nosotros no los vamos a castigar, ustedes no se van a castigar. Nos dieron un cinto y nos dijeron: dense los golpes que ustedes crean que necesitan para ser corregidos. Y yo recuerdo, dije, bueno, pues me voy a dar un golpe. Me di un golpe en la espalda con el cinto. Cuando pasa y mi cuñado se da otro golpe, lo que pasó en lo espiritual fue algo increíble. Se van esos seres y yo espiritualmente tenía una herida en la espalda. Eso fue algo que ellos nos provocaban, y las personas que no caminaban rezábamos en contra de ellos. Rezábamos en contra de la iglesia, que para allá vamos, que en ese entonces, Conquistando Fronteras, estaba acá a 2 cuadras de nuestra casa, y nos decían: oren, recen, porque para acá atrás, a 2 calles, hay un grupo de personas que no nos quieren, y nosotros hacíamos conjuros en contra de los hijos de Dios. Lógico, nunca les hicimos nada, ¿verdad? Pero sí intentábamos hacerles daño. ¿Saben a quiénes? Principalmente a los hijos de Dios. Wow, qué testimonio qué testimonio tan fuerte y a la vez pues tan revelador. Uno a veces dice, no, pues el enemigo nos pone pruebas, pero no sabemos a qué grado pueden llegar esas pruebas. Sí, y en esto radica la importancia de tener una relación con Dios, porque Dios nos protege, Dios nos cuida. Pero si nosotros no buscamos la comunión con Él, pues van a llegar este tipo de luchas que nos pueden derrumbar espiritualmente. Y como decía, el golpe que recibió en lo espiritual fue algo impactante, algo que fue pues muy complicado y muy fuerte y hasta cierto punto devastador. Vamos a hacer una pausa y después al continuar pues vamos a responder otros cuestionamientos que tenemos, pero con respecto al cómo fue que conoció de Cristo y que se desmanteló toda esta mentira por parte del enemigo. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta entrevista para seguir tocando algunos puntos que nos faltan, ¿no? Pero pues lo más importante, el cómo llegó Cristo a salvar la vida de nuestro hermano Francisco de todo esto que es el espiritismo. Y bueno, para otra vez continuar con esta plática, nos gustaría saber, si usted nos comentó que hacía limpias, pero con el paso del tiempo usted aprendió a hacer otro tipo de rituales o otro tipo de prácticas que ya pudieran incluso dañar a otras personas. Sí, recuerdo que comenzaron en mí a acrecentarse unos dones, como de ver a las personas y maldecir a las personas, atar a las personas igualmente, o conocer incluso sus pensamientos. Bastaba con que los viera a los ojos para saber si esa persona estaba bien o estaba mal. Entonces eran cosas que, sin darnos cuenta, Satanás nos iba introduciendo en un nivel más alto de brujería. Y bueno, con respecto a estos rituales y todo eso,
¿había algún material en específico que se usara para todo esto? Me refiero a algo que tuviera que estar de ley en todos los rituales, o era siempre cosas diferentes. No, siempre había cosas que teníamos que hacer. Por ejemplo, teníamos que estar vestidos de alguna manera los guardias espirituales. Teníamos que estar de blanco, ceñirnos con listones rojos, o traer limones en el pantalón, en el bolsillo del pantalón. ¿Para qué los limones? Supuestamente eran para las malas vibras, era para estas cosas. Entonces sí había ciertas cosas como aguas que teníamos que regar con conjuros, y sí usábamos muchas cosas, crucifijos grandes, medianos, chicos, y me acuerdo que teníamos autorización, llegamos al punto de que nos decían, vete a tal lugar, porque esto fue creciendo. Aquí fue la central, pero como llegó gente y a la gente se les decía, tú tienes un don espiritual, y comenzaron a abrirse otros lugares, guiados por nosotros, y nos decían, ve a tal lugar, hablaban por teléfono, oigan que esta persona que va al templo tiene un demonio adentro, vengan por favor. Y teníamos que ir Esteban, yo que es mi cuñado, pero no piensen que nada más así, o sea, íbamos con cadenas, con crucifijos, con manos poderosas, con limones, con listones de colores, y con aguas. E incluso cuando llegábamos a estos lugares, a estas personas, desafortunadamente Satanás sí se les manifestaba totalmente al 100%. Sacaban espuma por la boca, y nosotros teníamos la orden de sacarlos. Llegábamos a este lugar, a esta casa, y les decíamos, sálganse todos, nada más que se queden 1 o 2 personas. Y comenzábamos a hacer conjuros. ¿Y qué creen? Usábamos el nombre de Jesús para sacar demonios. Okay. Por eso dice Jesús que a estos, dice, ustedes en mi nombre sacaron demonios, ¿verdad? Pero no los conocí. Y no éramos conocidos de Jesús. Éramos enemigos de él porque usurpábamos su nombre, y las personas eran libres en Cristo. Ok. Entonces, bueno, ahorita que comenta esto, ¿con qué fin se hacía esto, no? Porque pues al final tanto como usted y su cuñado lo comenta, iban con presencias demoníacas, y tanto iban a ir a atacar a otra presencia demoníaca, que ¿por qué se hacía esto? Porque en el mundo espiritual hay jerarquías. Hay demonios que, voy a poner un ejemplo, hay brujos contra brujos, y le trabajan a Satanás directamente. Hay brujos más grandes, más chicos, y los brujos entre sí dicen, yo no puedo atacar a esta persona porque está cubierto por otro brujo más poderoso que yo. ¿Esto qué hace? Entendemos que hay jerarquías, y dentro de esas mismas jerarquías Satanás a veces llega y te quiere dominar a cierto tipo de demonios que están ahí, porque Satanás no es leal con nadie. Él siempre va a querer tener a la gente dominada, incluso a sus huestes de maldad. Igualmente hay luchas entre ellos en la oscuridad por jerarquías, y se manifiestan los hombres en brujos o brujas, que entre ellos mismos se reconocen, yo no puedo contra esta persona porque es un brujo más poderoso que yo. Comentando esto, bueno, yo recuerdo un libro que se llama Preparémonos para la guerra espiritual. Este libro nos habla un poco acerca sobre todo esto de las jerarquías que hay dentro del reino de las tinieblas y en el mundo espiritual. Entonces, bueno, a lo que se hace dentro de todo esto, usted reconoció como tal que estaba trabajando para Satanás en específico, y si sí, ¿cómo fue el momento en el que se dio cuenta, o en el que supo que sí estaba trabajando para el enemigo y todo era una fachada? Bueno, yo me di cuenta hasta que mi hermana Marta comenzó a tener manifestaciones ya diabólicas, porque la quisieron volver loca. Ella prácticamente ya no quería vivir. Yo le preguntaba, ¿por qué, hermana, si trabajamos para estos ángeles? Y un día me dijo, Pancho,
No son ángeles, son demonios. Estoy amenazada de muerte junto con ustedes. Entonces desde ahí yo comencé a entender que las cosas ya no estaban funcionando. Marta comenzó a buscar ayuda en otros templos espirituales, ayuda para que ella pudiera estar bien. La acompañamos a varios lugares y aquí es donde nosotros nos dimos cuenta que Marta estuvo a punto de volverse loca. Ahí es donde entra Jesús. José Rosales, Teresa, tus abuelos, tus papás nos compartieron el Evangelio y nos decían: Pancho, esto no está bien, esto no es de Dios. Pero yo dentro de todo esto, aunque ya comenzaba a discernir que algo no estaba bien, yo estaba atado a ellos, era un esclavo de ellos. Tanto que mi primo José Rosales, llegaba los domingos, él sí del templo cristiano, los domingos, no sé si te has de acordar, no sé si están de acordar, bueno, Cindy, llegaba y yo estaba alcoholizado con mis cuñados, yo les decía: ahí viene mi cuñado, ahí viene mi primo, el cristianito. Porque les quiero decir algo, odiaba a los cristianos. Saulo de Tarso fue un hombre que persiguió a la iglesia de Jesús, la primera iglesia de Jesús. Los perseguía, los mataba, los encarcelaba, los odiaba. Y ese mismo espíritu sin Cristo ejerce en nosotros. Yo odiaba el cristianismo. Cuando llegaba José, que ya era pastor, con Teresa, José me compartía del Evangelio y me decía: Pancho, Jesús quiere tu corazón. ¿Y saben qué le contestaba? Burlonamente: a ver, ¿qué quiere Jesús de mí? No, pues tu corazón. Bueno, ahí está mi corazón y todo lo demás es mío. Pero era una burla, porque yo no entendía las cosas espirituales. Dice la palabra que yo era un hombre natural, que no entendía lo espiritual. Los hombres naturales no entienden porque no tienen una conexión con Jesús. Yo era un hombre natural, odiaba todo lo que fuera relacionado con Cristo, hasta que Jesús llegó a mi vida. Ok. Y bueno, cuando su hermana Marta empezó con todo esto, ellos de cierta forma a usted como que ya le empezaban a meter ideas de que pues usted debería estar con ellos a pesar de lo que le pasara a su hermana. Sí, claro, porque mi hermana fue la primera que se encontró con Jesús, o más bien Jesús se encontró con ella, con Marta, con Concha y con Violeta. Ellas comenzaron a ir a una iglesia cristiana y yo no. Entonces Marta me dice un día en la noche: Pancho, fui a una iglesia cristiana y me encontré con Jesús. Entonces yo regreso y me lo dice, y yo no tenía a Jesús en mi vida. Le dije: así que bueno, yo hasta los 40 años. Pero yo sin darme cuenta comenzaba a odiar a Marta, porque ella era una hija de Dios y yo no. Ahí fue el proceso en el cual ya Jesús estaba preparando la gracia de que Él viniera a mi vida. Bueno, hace rato escuchábamos que nos mencionaba que a su hermana Marta se le manifestaban como tal, y en un cierto punto sí se desenmascaró porque dijo que estaban trabajando literalmente para Satanás. ¿Cómo fue esta experiencia que usted vivió? Como en... ¿Qué fue lo que pasó para que ustedes se enteraran de esto? Bueno, lo que pasó fue que Marta nos habla con la verdad, nos dice: son demonios. Y Marta renuncia al espiritismo. Yo me quedo ahí por decisión propia y comienzo a tener manifestaciones de muerte. Yo me quise suicidar 2-3 veces porque esos seres comenzaron a hablarme a mi mente: mátate porque Jesús, al que sigue Marta, no te va a ayudar. Mátate porque tú eres un pecador. Mátate porque Dios a ti no te ama. Una vez estuve a punto de agarrarme de la luz trifásica, en esos años teníamos luz trifásica, me estuve a punto de agarrarme, me solté, no lo hice, y ya mi hermana Marta ya era hija de Dios. Yo le dije: Marta, me siento mal. Yo comencé a tener un miedo como ustedes no se pueden imaginar. Ok. Y bueno, dentro de todos estos pensamientos que pues sí ellos invadían en su mente, ¿qué más le llegaban a decir o nos puede contar cómo fue ese proceso en donde pues usted ya prácticamente tenía sus pensamientos de quererse quitar la vida? Sí,
Lo que pasa es que en una ocasión este ser que se llamaba Juanito me habló antes, yo todavía no conocía de Jesús, y me dice: Panchito, van a llegar 3 hombres, me van a destruir, tú no vas a hacer nada. Yo era de hueso colorado espiritista, le dije: no, yo no te voy a abandonar, yo voy a pelear por ti. ¿Y saben quiénes fueron los 3 hombres cuando llegaron? El pastor Alejandro, el Mario Ponce y un hermano que se llama Mario. Llegaron aquí a la casa, yo ya comenzaba a conocer de Jesús, pero todavía estaba atrapado en el espiritismo porque varias veces que intenté quitarme la vida. Llegaron los pastores y me dijo el pastor Alejandro: Pancho, toma tú la decisión, o sigues tus creencias, o sigues en el espiritismo, o sigues a Jesús. Y decidí tomar a Jesús. El día que vino Jesús a mi vida fue en 6 de enero del 97. Marta ya era una hija de Dios, Concha y Violeta, yo no. Se manifestó en mí un demonio, totalmente. ¿Y qué es manifestarse? Toma el control de tu mente, estás consciente. No, yo no perdí la conciencia, pero odiaba tanto a mi hermana que intenté matarla. Y yo aún dentro de todo eso, yo quise hacer las prácticas espiritistas y decir: pónganme un trapo rojo, porque supuestamente me iba a librar del demonio. Mis hermanas le hablaron al matrimonio en Cristo, a la hermana Evangelina y a Jorge, llegaron y me dijeron: Señor Pancho, el único que lo puede liberar es Cristo. Me presentaron a Jesús, y fue ese día cuando le dije: Jesús, aún endemoniado, le dije: perdóname, libérame por favor, no me quiero morir. Porque yo veía a mis hijos que estaban muy chicos de edad y me daba terror dejarlos solos. Pero si me pongo del 1 al 10 me quedaba en el 9 para suicidarme. Ese día llegó Jesús y literalmente yo vi una luz. Yo no vi a Jesús, vi una luz que venía a mí y comencé a ver en lo espiritual cómo salían de mí las alimañas que no te puedes imaginar por miles, hasta que Jesús entra totalmente a mi vida. Yo me arrepentí. Jesús entra en mi vida, caigo de rodillas y le grité a Jesús, pero con amor: Jesús, gracias, te quiero conocer a ti, ya no quiero conocer una religión más. Fue en el momento que Jesús tomó mi vida y yo le sirvo a Él hasta el momento. Qué impactante. Bueno, el ver todo eso me imagino que fue algo muy, muy fuerte de asimilar. Y también pues el darse cuenta de que lo que uno pensaba no es así. La palabra nos dice que debemos de probar a los espíritus, porque hay muchas veces que pues sí, vienen cosas a nuestra vida que decimos: es que esto viene de parte de Dios, cuando en realidad no es así. La vida sin Cristo es una vida que nos va a dejar un vacío. Aún sientamos que estamos haciendo lo correcto, siempre va a dejar ese vacío, ese hueco que solo Jesús puede llenar. Y bueno, dentro de este proceso, después de su liberación, ¿qué fue lo que pasó? Porque me imagino que no fue el fin de todas sus luchas. No, claro que no. Tuve un proceso muy fuerte. Ya Jesús ya me había perdonado, me había salvado. Pero les voy a decir, ya era salvo, pero tenía muchas ataduras. Tenía muchos miedos, muchos terrores, porque en 2 o 3 ocasiones me quise quitar la vida en el centro. En una ocasión andaba yo en la Ciudad de México, ahí por el Zócalo. Ya era hijo de Dios, pero no conocía la palabra. Entonces llegó un espíritu y me dice: quítate la vida porque Dios no te va a ayudar. Y yo corrí hacia unos amigos que eran clientes y dije: me voy a decirles que me ayuden, que me metan a su carro y que no me dejen salir, porque era tanto el miedo que tenía, terror, no miedo. Y ese día escuché la voz de Dios. ¿Saben por qué podemos discernir que escuché la voz de Dios? Porque me dijo: para, yo soy tu protector, yo soy el que te ayuda, no estás solo. Y me dijo: vete para tu casa, no le pidas ayuda a esos, porque esos no me conocen, yo te voy a ayudar, solamente quiero que ores. Y aprendí la oración en la lucha, en la guerra espiritual. Me subo al transporte público y me decía un ser: tírate del transporte y mátate. Y otra voz me decía: ora, ora,
cree en mí, ora en mí, ora para mí, te tienes autoridad en Cristo. Comencé a sudar, a llorar y venía orando. Cuando llegué al lugar donde me tenía que bajar, ¿qué creen? Bajé sintiéndome libre, porque la oración en Cristo me había hecho libre y había entendido que tenía autoridad. Tú tienes autoridad en Cristo si eres un hijo de Dios. Pelea la buena batalla, no en tus fuerzas, en la fe en Cristo. Ahí yo comencé a darme cuenta que Jesús ya estaba en mi vida. Sí, bueno, y pues sí, como usted dice, es maravilloso, ¿no? Ya saber que fue libertado de todo, pues sí, de todas esas cadenas que ya venían de generaciones atrás, ¿no? Y pues ahora nos puede contar cómo fue, pues sí, a partir de eso ya todo el proceso, pues sí, el cómo empezó a adentrarse más en Cristo. Bueno, recibo a Cristo, me voy a la iglesia, me comienzan a hacer a través de la palabra que yo renunciara a muchos pactos que hice, porque hice muchos pactos, hice muchas cosas que no estuvieron bien y tuve que renunciar a una por una. Jesús ya me había perdonado, pero hay que entender que yo tenía que renunciar en lo personal. Comencé a renunciar, me comenzaron a enseñar la palabra, por qué soy un hijo de Dios, por qué Jesús fue a la cruz, por qué resucitó, por qué tengo vida eterna. Y de ahí comenzó ese proceso, el cual sé ahora por fe que soy libre, porque tengo la palabra, que no es una religión. Lo que yo leí en esta palabra, la vida de Jesús en la cruz, yo lo creí y ahora soy libre porque la palabra me enseña que Jesús pagó por mí y por los que hemos creído en la cruz. Entonces, todo este proceso lo llevó a ser lo que es hoy. ¿Nos podría decir un poco de lo que usted ha vivido en estos últimos años? ¿Cómo ha sido su vida con Cristo? Ahora que ya conoce la verdad, ahora que es hijo de Dios. Vivo en libertad, vivo para Jesús, amo a Jesús y estoy agradecido todos los días de mi vida porque despierto bien, despierto orando, amarrando sus promesas. Muchas promesas se han cumplido, faltan más, y ahora mi vida está en Cristo. Mi familia, mi esposa Lupita, mis hijos, mis nueras trabajan para el reino de Dios. Amén. Qué grande, qué fortuna tener a gente como mi primo José Rosales, Teresa y su familia, que nos compartieron de Jesús. Si tú estás escuchando este mensaje y alguien te está compartiendo de Jesús, ya no hagas tu corazón duro. Tú no sabes el día de mañana, te llame a cuentas. Y si vas sin Cristo, te espera el infierno. Si vas sin Cristo, tienes vida eterna, porque la salvación es por fe. Y bueno, pues no sé si usted nos quiera regalar un mensaje, ¿no? Como ahorita lo comentaba, para pues los que nos puedan llegar a ver, porque pues no sabemos si ellos estén pasando por alguna situación donde estén siendo engañados por todas estas prácticas o incluso en cosas que ellos ven naturales en su vida diaria. Así que pues nos gustaría que si tiene un mensaje que darle a todas esas personas. Sí, como no, me quiero dirigir primeramente a aquellos que practican brujería, hechicería, espiritismo. Te voy a decir algo, no hay magia blanca, todo es oscuridad. La palabra enseña que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas y Dios es luz, Dios es soberano. Ya no juguemos con Dios a las escondidillas. Si tú estás practicando esto de brujería, arrepiéntete, porque Jesús es bueno y ya hoy hay gracia y misericordia. Y para aquellos que ya conocimos de Jesús, tú que me estás escuchando, pero no te afirmas en Cristo, no te afirmas en el compromiso en la iglesia, no te sujetas a tus autoridades que son tus pastores, tus pastoras, estás en desobediencia. Analiza tu vida anterior sin Cristo y ahora tu vida en Cristo. ¿Verdad que vale la pena que nosotros sigamos a Jesús? ¿Verdad que vale la pena decir, Señor, gracias? Porque a lo mejor no tengo un banquete para hoy, pero me conformo con lo que Dios me da, porque no hemos padecido
mi esposa y yo tuvimos que entregar nuestro negocio, gran negocio que teníamos sin Cristo, y tuvimos que depender del Espíritu Santo de Jesús. Y hasta hoy yo estoy agradecido porque Él está aquí, y aquellos que me están escuchando, recibe a Jesús en tu vida, en tu corazón, con un arrepentimiento genuino. Ya no juegues a la religión, ya no estés jugando con el pecado. La palabra nos enseña en el libro de Hechos 4:12, dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo o en otro lugar dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Jesús es el Salvador, no es la creencia, no es la Virgencita, no es el santo, no son tus buenas obras sin Cristo, no es porque te portas bien, no es porque yo no fui este brujo como este señor o Pancho, si algunos me conocen, yo no hice cosas así. ¿Qué crees? Que el que no tiene a Jesús no tiene vida eterna. El que tiene a Jesús tiene vida eterna. Y sabes que eso se llama gracia. No es por lo bien o mal que te portes. Cuando estamos en Cristo nos alinea, nos da una vestidura nueva, nos da una identidad. ¿Cuál es la identidad? Que ahora somos hijos de Dios. San Juan 1:12 lo enseña. Y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te invitamos para que tomes esta palabra y recuerdes que aquí el centro es Cristo, no nosotros. Aquí la palabra es la que nos ha guiado, y no hay mejor vida que amar al Señor. Que Dios te bendiga. Sí, pues queremos agradecer primeramente a nuestro hermano Francisco por recibirnos el día de hoy en su casa, por hacer este espacio para que nosotros pudiéramos conocer un poco más sobre esto, que complementa lo que escuchábamos la semana pasada con respecto a este tema. Y también queremos decirles que solo en Cristo hay salvación. Lejos de Él no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Si Él no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario por nosotros, el día de hoy no sé dónde estaríamos o si estaríamos aquí. Pero es por su gracia. Y si tú estás viendo esto, no es casualidad. Es porque el Señor quiere que tú conozcas esta parte que a lo mejor es la doble cara del enemigo, que se presenta como ángel de luz, pero no lo es. Sí, pues como decía Karen, ¿no? Pues le damos las gracias por regalarnos este tiempo, ¿no? En el que nos platicó o nos dio su testimonio de todo lo que vivió dentro del espiritismo, ¿no? Pero pues lo más importante, como decíamos, que Dios le regaló una nueva vida en sus caminos. Y pues como decimos, no importa cuán bajo hayas caído o si estás muy lejos, siempre el amor de Cristo te va a acercar a sus caminos, y no hay mejor vida que en Él, ¿no? Y no sé si tenga algo más para agregar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hijo, gracias. Son una gran bendición. Sigan, Dios les ha abierto puertas. Sigan adelante, tendrán su lucha. Ustedes ya saben cómo es esto, pero vemos que son jóvenes que han escuchado la voz de Dios, y en la obediencia les abre puertas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues recordemos lo que nos dice Juan 8:12. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y bueno, para terminar nos gustaría hacer nuestro saludo, que es: yo voy a decir mi nombre, Marcos va a decir su nombre, usted va a decir su nombre, y al final lo vamos a decir y juntos somos amembros. ¿Ok? Bueno, yo soy Karen. Yo soy Marcos. Yo soy Francisco. Y juntos somos amembros. Gracias. Bueno. Everything that I've read, praise the Lord. Worship Christ with the best of you.